Iglesia de alcance mundial, tiempo de cosecha en un lugar donde lo imposible no existe. Nuestro apóstol Eliseo Abad, guiándonos con amor, y la profeta Clara de Abad, voz de esperanza y fervor. Ven y recibe tu milagro hoy, en las zonas de los naranjos, sin temor, en Miranda, Venezuela, te esperamos, donde lo imposible no existe. Gente edificada, llenos de fe, los muros caen, la verdad se ve. Enfermos sanados, cautivos liberados, buenas nuevas proclamamos que serás amado. Un lugar de esperanza, un lugar de acción, con los pastores Eliseo y Clara, te invitamos con amor. De la fe crece y los sueños se cumplen, tiempo de cosecha, tu vida nunca será igual. Ven y recibe tu milagro hoy, en las zonas de los naranjos, sin temor, en Miranda, Venezuela, te esperamos, donde lo imposible no existe. Estamos listos, ¿verdad? Para recibir la palabra de Dios. Ya el peluco este tiene la broma esa ahí activa para grabar la prédica. Hermano, toda esta prédica la estamos grabando, ¿verdad? La estamos subiendo a YouTube. Aquí se congrega bastante gente. Yo no sé por qué que usted no se ha suscrito al canal de la iglesia. ¿Será que yo tengo que darle $100 a cada uno para que se suscriban? ¿Ah? Hermanos, suscríbase al canal. Entre al canal Iglesia de Alcance Mundial. Ahí usted me va a ver ahí predicando. Suscríbase, dale a la campanita, comparte estos videos, ¿verdad? Tenemos gente hasta en Estados Unidos viendo las prédicas. Ayer me llamó mi hermana de Estados Unidos y me decía mi hermana por teléfono, pero muchacho, ¿y de dónde que tú estás sacando todas esas cosas que tú estás predicando? Bueno, de la Biblia, hermana. ¿De dónde más la voy a sacar? De la Biblia. Yo me estoy escuchando todas tus prédicas. Digo, gloria a Dios, por lo menos tengo a mi hermana que me escuche. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Tenemos mucha gente, muchas naciones escuchando palabras. Y no puede ser que en otras naciones estén escuchando palabras de aquí y que usted no escuche en su casa la palabra por televisión, ¿verdad? Comparta. Usted que tiene tantos amigos y que es más famoso que Michael Jackson, mire, comparta las prédicas por su WhatsApp, por su Facebook. Agarre eso para cosas buenas. Nadie dijo amén. Agarra el Facebook y el WhatsApp, no para chismear. Agarra el Facebook para compartir palabras de Dios, ¿verdad? Ay, pastor, yo no chismeo. Pues no es como usted la cosa. Está hablando con los que chismean. ¿Verdad? Comparta, hermano, la palabra del Señor. Hay que hacer correr la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir la segunda parte. Yo quiero dar la segunda parte de esto de misterio y la revelación del arca de Noé. Hermano, a mí esto de Noé me tiene un poco confrontado. Esto de lo de Noé. Porque siempre hemos leído la historia de Noé como una cosa para infantes, para niños. A mí me leían mucho la historia de Noé cuando yo estaba muchacho en las escuelas dominicales, en las iglesias. Pero cuántas cosas hay que aprender del arca de Noé, Dios mío, Padre Santo. El arca, los animales, el agua, la gente mala que vivía en esa generación. Cuántas cosas. Mire, hay algunos que cuando se ponen bravos, del arca se les sale el elefante. ¿Ah? Y hay otros que cuando están bravos se les sale la culebra. Porque Noé metió en el arca todo tipo de animales, ¿verdad? Ahí estaban todos. La anaconda, ahí estaba la jirafa, el elefante, el león, la leona, ¿verdad? Ahí estaba el cuervo.
Hay gente que se le sale el cuervo de vez en cuando también. Y así se le sale las cosas malas que están en el arca. Usted no sabe que nuestro cuerpo representa el arca. Y aquí adentro tenemos muchos animalitos, aquí adentro. El odio, el resentimiento, esos son animalitos que calcomen los huesos. Sí. Bueno, que el Señor transforme todos esos animales que están en el arca. El Señor los transforme, esas cosas. Hoy vamos a dar la segunda parte de esto. Y vamos a leer Génesis capítulo 7. Vamos a leer Génesis capítulo 7, verso 1, para hablar la segunda parte sobre misterio y revelación del arca de Noé. Vamos a hablar un poquito de esto, en el nombre del Señor. ¿Estamos listos? ¿Preparados? Ajústese los cinturones y vamos para allá. Vamos para agua profunda, vamos para allá. Vamos a ver, mi hermana Francis, si leemos Génesis capítulo 7, verso 1, y los que tienen la vista buena, que lo pueden leer desde allá, desde sus asientos. Por favor, ayúdeme a leer. 1, 2 y 3. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Dijo luego Jehová a Noé. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Verdad? Luego dice el versículo 2, vamos mis hijos, lean por favor. De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. ¿Verdad? Luego dice el verso 4, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hizo. ¿Verdad? Verso 5, léanlo de atrás, lo del medio, de adelante, vamos. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y vamos para allá. Dice el 6, era Noé. ¿Cuántos años tenía Noé? Hermano, ¿cómo es eso? Ya va, pero ¿cómo es eso? Que 600 años. ¿Cómo que una gente podía vivir tanto tiempo así? ¿Cómo contaba esa gente los días, las semanas, los años? ¿Cómo contaba la gente? No se puede pensar en esas cosas. Pero dice que era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 600 años tenía el hombre. Y por causa de las aguas del diluvio, ¿qué pasó ahí? Dice que entró Noé al arca. Y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. El hombre se ocupó que toda la familia entrara en el arca, ¿verdad? Y dice luego de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Sigamos. Aquí dice de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. ¿Verdad? Luego dice, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre
la tierra. Y el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas. ¿Qué fueron rotas, dice ahí? Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos. ¿Qué será eso, mi hermano Baker? Hijo Baker, ¿qué será eso de las cataratas de los cielos? ¿Qué será eso? ¿Con qué se comerá eso? ¿Qué es eso de las cataratas de los cielos? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso, Génesis, de las cataratas de los cielos? Una palabra extraña, ¿verdad? Las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y el verso 12, porque hasta el 14, que yo voy a leer hasta el 14, dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días. Bueno, usted se ha dado cuenta que repite mucho la palabra 40 días, 40 noches, 40 días, 40 noches, 40 días. Cuando usted en un solo capítulo de la Biblia encuentra tanto una misma palabra, eso hay que ponerle cuidado porque te lo está repitiendo bastante. Es como para llamarte la atención que eso que está diciendo ahí tiene una importancia. ¿Verdad? Como la mamá cuando la mamá le dice al muchacho, quita los zapatos de la sala. Ajá, mamá, ya voy. Mira, hija, quita los zapatos de la sala. Sí, ya voy. Van 2 veces. Mira, hija, dígame, mamá, quita los zapatos de la sala. Sí, ya voy. Van 3 veces. Le pregunto a la mamá que están aquí, a la cuarta vez usted se lo va a decir así, ¿verdad? Hija de mi corazón, mi amor, mi vida. Usted agarra ese zapato y se lo tira para... ¿Verdad que sí? Y hay una mamá que tiene una puntería así. Terrible. ¿Verdad? Porque ya se lo ha dicho muchas veces. Y la mamá le va a decir, ya tú me tienes cansado con lo mismo porque te lo he repetido. ¿Cuántas? Muchas veces. Entonces, cuando usted ve en la Biblia esta palabra 40 días, 40 noches, 40 días, 40 noches, 40 días, ¿qué es lo que está diciendo el escritor? Algo importante está diciendo el hombre que lo está repitiendo. Y ya vimos, ¿verdad? En el video pasado que el número 40 en la Biblia representa el tiempo de prueba, el tiempo de dificultad, el tiempo de proceso. Es un tiempo difícil que tú pasas en tu vida. A eso la Biblia le llama 40 días. Por eso es el número 40. 40 años en el desierto, 40 años por aquí, 40 años por allá, 40 años por allá. Porque es el número del proceso, el número de las dificultades, de las pruebas. Luego dice que en este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él. ¿A dónde entraron? En el arca. Y como ya usted está cansado, vamos a leer el último verso, el 14. Vamos a leerlo. ¿Qué dice el 14? Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según su especie, y todo reptil. Usted ve que había reptiles. En el arca también se meten los reptiles, ¿verdad? Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y toda ave según su especie. Y todo, dice ahí, y todo pájaro de toda especie. Ahí había de todo, ¿verdad? Ahí había de todo en el arca. Lo que te está diciendo la lectura es que ahí había de todo. Y cuando venimos a Cristo, venimos con de todo. ¿Me están escuchando, mis hijos? Cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida al Señor, nosotros traemos de todo, pero de todo lo malo traemos dentro. La gente dice, yo voy a buscar de Dios cuando yo esté mejor. Pues si usted va a esperar estar mejor, usted nunca va a buscar de Dios. Porque usted no tiene que estar mejor para buscar de Dios. Usted tiene que buscar a Dios ahora. Y a medida que usted se vaya entregando a las cosas de Dios, Dios va a ir cambiando y transformando su vida.
pero usted tiene que poner la parte suya, ¿verdad? Dios va a poner la de él, usted va a poner la suya. Sí, claro que sí. Usted tiene que poner su parte, Dios va a poner la de él. Dios no lo va a hacer todo, usted tampoco lo va a hacer todo. Usted va a hacer una parte, Dios va a hacer otra. Dios va a hacer la que tú no puedes hacer. Pero la que tú puedes hacer, Dios no la va a hacer. ¿Ves? Dios no va a estudiar por ti. Ay, Señor, yo quiero, Dios mío, que tú me ayudes para yo graduarme en la universidad. Sí, pero si usted no va a estudiar, Dios no se va a graduar por usted. ¿Sí o no, mi hermano? Ay, yo quiero ser doctor, médico, ingeniero. Sí, pero si usted no va para la universidad, Dios no va a ir por usted. Dios no va a hacer los exámenes por usted. ¿Aló? No, Dios te va a dar la sabiduría para que cuando estudie, se te grabe lo que estudie. Bueno, yo voy a soltar esta palabrota hoy aquí, mis hermanos, porque sé que lo que voy a compartir tiene bastante importancia y nos va a traer una tremenda enseñanza. Va a comenzar de esta manera. Dice aquí que Noé, oiga, Noé no solo es una figura humana en las tradiciones judías, sino que Noé es el modelo. Noé representa el prototipo de cómo salvar el alma del caos, de los diluvios que se nos presentan en la vida, porque hay muchos diluvios que a nosotros se nos presentan en la vida que no son de agua. ¿Usted sabía que hay diluvios que no son de agua? Hay otros diluvios que no son de agua. El de Noé fue de agua, pero hay hogares que están pasando diluvios que no son de agua. Una madre que tiene un hijo preso está pasando un diluvio. Una madre que tiene un hijo en la droga, en la delincuencia, en la calle, ¿qué está pasando esa madre? Está pasando un diluvio, está pasando un proceso difícil. ¿Ah? Un hijo que le roba a su mamá. Esa mamá está pasando un diluvio. Una hija de 13, 14 años que le sale preñada a su mamá dentro de su casa. Esa mamá va a pasar un diluvio con esa hija ahí dentro, embarazada. ¿Sí o no, mis hijos lindos? Son diluvios. Son diluvios. Dice, una de las cosas de entrada que nos enseña la historia de Noé es que debemos elevar el alma, así como las aguas elevaron el arca hacia la luz divina. La tormenta o el diluvio no fue un problema para el arca, sino más bien la tormenta era lo que el arca necesitaba para poder elevarse. ¿Me están escuchando, mis hijos lindos? Dios permite los procesos en nuestra vida para despertar nuestro potencial. Mira esto tan tremendo. Nuestros dones y nuestras habilidades. Pero uno de los graves problemas que nosotros tenemos es que no tenemos fundamentos fuertes, sólidos. Nuestra barca muchas veces está hecha de material de muy mala calidad. Y vienen los diluvios, y vienen los procesos, y como el arca no está hecha con una madera fuerte, el agua se mete dentro de nuestra arca. Se mete el agua y se comienza a inundar nuestra vida de problemas, de dificultades. Miren, mi hermano, una cosa es que a una lancha se le meta agua en la orilla y otra cosa es que a una lancha se le meta agua en un mar profundo. ¿Sí o no? Porque si la lancha está en la orilla, usted puede saltar de ahí y no hay problema. Pero si usted está en mar adentro ay Dios mío, ¿verdad? Y a esa embarcación se le hace un hueco, comienza a metérsele agua. Por más agua que usted le saque, ¿qué va a pasar?
Se va a seguir metiendo el agua, 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 el agua. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted y yo vencemos los diluvios que nos presenta la vida y las tentaciones de este mundo, entonces nuestra alma se eleva a las dimensiones espirituales, hacia los montes. ¿Hacia dónde? Hacia los montes, a los lugares más altos. Como decía el salmista David decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrán mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra. No dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. Y dice en la Biblia, el salmista, Jehová es tu guardador. Jehová, sigo me paro. Jehová es tu guardador, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Imagínese usted. Alzaré mis ojos a los montes. Y mire, allá los de atrás, los del medio de adelante, escuchen. ¿Por qué será que David no dijo, alzaré mis ojos a los llanos? ¿Ah? Aquí hay alguien que es llanero. Hermano, ¿por qué el salmista no dice alzaré mis ojos a los llanos? ¿Por qué dice a los montes y no dice a los llanos? ¿Ah? El salmista dice alzaré mis ojos a los montes. Pero ojo, no eran montes físicos. Mire, los montes en la Biblia nada más no son cosas físicas. Los montes son dimensiones espirituales. ¿Qué son los montes? Los montes son dimensiones espirituales. Esta es la razón que los sacrificios en las Escrituras, muchos de ellos se hacían ¿dónde? ¿Dónde se hacían los sacrificios en la Biblia? Eran los montes, buscaban los montes. Mire, dice que los sacrificios, muchos de ellos, se hacían en los montes. Cuando el profeta Elías desafió a los profetas de Baal, ¿a dónde lo convocó? Dice que lo convocó a un monte, y el monte se llamaba el Monte Carmelo. Había muchos lugares donde Elías podía verlo a ellos convocados, pero dice en la Biblia que Elías los convocó en el Monte Carmelo. Sigo, me paro. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley, ¿a dónde fue que Dios se le entregó? En el monte, dice que era un monte, y el monte se llamaba el Monte Sinaí. Se le entregó en un monte. A Abraham, Dios le dijo que sacrificara a su hijo. ¿Y a dónde lo llevó? A un monte. Lo llevó para un monte. Mire esto, hermano, que esto es muy importante, mire. El arca de Noé, después del diluvio, ¿a dónde se paró el arca? ¿A dónde? En un monte. Se paró en un monte. Ajá. David, el salmista David, el que escribió la mayoría de los salmos, dice aquí, David vivía no con su familia, no con sus hermanos. David vivía en el campo, vivía en los montes. Vivía en los montes. ¿Y qué hacía David en los montes? Cuidaba las ovejas. Cuidaba ovejas, la oveja de su papá. Jesús, miren esto, dice Jesús, cuando sacaba tiempo para orar, ¿a dónde se iba? A los montes. Y uno de los montes más famosos donde iba Jesús era el Monte de los Olivos. Allí se metía Jesús a orar, a los montes. ¿Tendrán algún misterio los montes? ¿Aló? Los brujos, los babalaos, los palomayombes, las 7 potencias, la corte vikinga, la corte malandra, la corte chamarrera, todo eso demoniera. ¿Para dónde va esa gente a hacer los sacrificios? ¿Para dónde? Para la montaña de María de Oncia, para allá, para los montes. Se van para los montes. Pregúntenle que está a su lado, ¿qué tendrán los montes?
¿Qué tienen los montes? ¿Por qué a Dios le gustan los montes? ¿Y por qué también al diablo le gustan los montes? ¿Por qué? Cuando Jesús fue tentado, dice la Biblia, en los 40 días del ayuno del Señor, que Satanás lo llevó, ¿a dónde? A un monte alto. Y allá le digo, si tú eres hijo de Dios, lánzate, porque la Torah dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Imagínense el diablo predicándole a Jesús. Mira, la Biblia dice, Jesús, que si tú te tiras de aquí, Dios va a mandar a sus ángeles para que te guarden. ¿O usted no sabe que el diablo se predica más que usted y más que yo? Usted no sabe que una gente con el diablo adentro le puede predicar a usted un mensaje terrible. ¿Aló? Porque el diablo le predicó a Jesús. Pero Jesús le dijo, mira, Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, porque a Él solo servirás. Pero el diablo lo llevó a un monte para tentarlo en ese monte. Y en ese monte también le digo, mira, dile a esta piedra que se conviertan en pan para que comas. ¿Sigo o me paro? Dice aquí, si usted y yo no elevamos nuestra arca, nuestra alma, para buscar las cosas del mundo espiritual, entonces seremos devorados y destruidos cuando vengan los diluvios a nuestra vida. Que Dios nos guarde a todos nosotros, hermanos. Hoy en día son miles y miles de personas que están sumergidas en grandes diluvios. No se crea que esta historia solo es literal. No. Hay que ir más allá del texto literal de la historia humana. Hay que buscar lo más profundo del texto. La revelación, la enseñanza, lo que está escondido detrás de la historia. La Biblia enseña también que Noé duró 120 años construyendo el arca. ¿Cuántos años? 120 años. Esto nos habla que construir, edificar la vida espiritual lleva tiempo, constancia, perseverancia. Construir una vida espiritual lleva constancia, perseverancia, resistencia. Hermano, el camino del evangelio es para gente que tiene que desarrollar constancia, perseverancia, insistencia. Mira, hay procesos que tú lo vas a vencer por medio de la perseverancia, de la constancia, de la persistencia. Esfuérzate y sé valiente, le digo Jehová a Josué, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Levante la mano y diga conmigo, Señor, ayúdame a ser constante. Hay gente que no alcanza nada en la vida porque no son ¿qué? No son constantes, no son perseverantes. Hay cosas, hermano, que Dios no te las va a poner tan fácil. Un buen marido, una buena esposa, tú no lo vas a conseguir tan fácil. Ya nadie me va a respaldar ya después. Un buen hombre, tú no lo vas a conseguir tan fácil. Yo le digo aquí a la soltera, el día que tú consigas un buen hombre, no lo sueltes, porque son escasos. Son escasos. Y hombre que está aquí, cuando tú consigas una buena esposa, no la suelte por tu amiga. Nadie dijo amén. No suelte a tu esposa por una amigui. No suelte a tu esposa por una canita al aire. No suelte a la mujer que lleva contigo 20 años, 30 años, aguantando diluvio. Hermano, por una canoa. No suelte un arca por una canoa, hermano.
Pero ¿dónde tienes tú el juicio? Ah. Ay, es que la canoa es más flaca. La mía es como el arca de Noé, ahí cabe toda clase de animales ahí dentro. Ah. Pero hermano, mira, la canoa no aguanta diluvio, la canoa no aguanta proceso. A veces la canoa no sabe lavar, no sabe cocinar, no sabe fregar. Tú no sabes que a veces esa flaquita que tú estás mirando, no sabe lavar, no sabe cocinar, no sabe planchar, hasta el agua se le quema. ¿Ah? Y tú vas a cambiar a tu esposa por una migui. ¿Y dónde usted tiene el juicio? Ah, hermano, eso no puede ser. A las mujeres, sigo me paro. ¿Cómo que ese marido te va a cambiar por una canoa? Una lanchita. No, mano, usted no tiene juicio. ¿Ah? Sigo me paro. ¿Cuántos años duró Noé construyendo el arca? ¿Cuántos años? Dígame algo, lo de atrás, lo del medio, lo de adelante. ¿Cuántos años duró Noé? ¿Cuánto? ¿Y por qué la Biblia no dice 10 años, 20 años, 30 años, 40 años? ¿Por qué la Biblia tiene que decir 120 años? ¿Por qué 120? ¿Por qué no 121, 122, 125? ¿Por qué fueron 120? ¿Aló? Mire, el número 1 en la Biblia representa la unidad. El número 1 en la Biblia representa la unidad. El número 2 representa acuerdo y propósito. Y el 0 representa el infinito. Mira esto, vea. El 1 representa la unidad. El 2 representa acuerdo y propósito. Y el 0 representa el infinito. Quiere decir que si yo me uno con Dios, que representa la unidad, y entro en su propósito, puedo llegar a tocar y experimentar cosas muy grandes de parte de Dios. Mira esto, hermano. Nunca podemos creer que una vida espiritual fuerte, estable, será edificada en un solo día. Pues Noé no edificó el arca que representa su vida espiritual en horas ni en semanas. Es importante resaltar también que Noé no construyó con cualquier material. Dice la Biblia que era con madera, pero no cualquier madera. Dice la Biblia que la madera tenía un nombre, se llamaba madera de gofer. Diga conmigo, gofer. Mire lo importante de esto, vea. ¿Cómo se llamaba la madera? Gofer. Madera de gofer. Mira. Esta palabra, gofer, viene de una expresión hebrea llamada goferín. Goferín. Que en hebreo significa sulfuro. Significa sulfuro. Y esto tiene una gran importancia, ya que el agua que caía en el diluvio, según los eruditos bíblicos, no era cualquier agua. Era agua caliente, agua hirviente. Vea esto, vea. Era agua caliente, agua hirviente. Y esta agua quemaría todas las cosas, plantas, animales y todo ser viviente. Dios también le dijo a Noé que cubriera el arca con breas. El calafatearla impediría que el agua caliente derritiera el arca, la madera, para Noé y su familia poder salvarse.
Ojo, mira eso aquí, vean. Ojo, aquí voy a decir algunas cosas mucho más profundas sobre el arca. La palabra arca en el idioma hebreo se dice Teba. Es la palabra Teba, de donde se deriva la palabra Tabar. De donde se deriva la palabra Tabar. ¿Y qué significa la palabra Tabar? La palabra Tabar significa palabra. ¿Qué significa? Palabra. Palabra. Pero ojo, no es cualquier palabra, sino que es una palabra que tiene la capacidad de crear. A donde aparentemente no se ve nada. Quiere decir que cuando Dios le dice a Noé que construya el arca, y entre ella lo que significa es que él tiene que edificar dentro de la palabra. Aquí se va a poner buena la cosa ahora, mira. ¿A dónde Noé tenía que edificar? En la palabra. Quiere decir que cuando Dios le dice a Noé que construya un arca y entre en ella, lo que significa es que se refugie, que se adentre, que se guarde, que se sumerja dentro de la revelación de la palabra. Mira esto. Una de las cosas más difíciles para los cristianos de hoy es estudiar las escrituras de manera seria, constante, ordenada, en sus idiomas originales. ¿Cómo piensa usted que un verdadero creyente va a resistir una prueba, un escándalo, un proceso de la índole que sea, un diluvio, si usted no tiene fundamento en la palabra revelada de Dios? Algunos estudiosos de las escrituras se han preguntado, ¿y por qué tenía que ser con este tipo de madera y no otra? Porque se cree que con este tipo de madera que se construyó el arca de Noé, se construyó también el tabernáculo que Moisés edificó en el desierto. Esta madera, el gofer, era sumamente costosa en los tiempos bíblicos. Había que ir a lo más alto de los montes para poder conseguirla. Este tipo de madera no se pudre fácilmente, ni con agua ni con nada. No se la pueden comer los insectos ni las polillas. Este tipo de madera resistió el diluvio y el fuego de las aguas calientes por 40 días. Es tan tremendo que después de miles de años, los científicos han encontrado restos del arca de Noé, y gracias a la calidad de la madera con que ella se construyó, el arca todavía sigue vigente. Mira esto tan tremendo. La madera nos está hablando de algo que es de larga duración. Estas son características que deben estar espiritualmente en la vida de todo creyente genuino y verdadero. El creyente tiene que ser de larga duración. Lo voy a repetir de nuevo. El creyente debe ser de larga duración. Tú no puedes entrar en el evangelio para durar un mes, para durar 15 días y descarriarte en diciembre. No, los cristianos no nos descarriamos ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril.
Los cristianos somos de larga durabilidad. ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están? Somos de larga durabilidad los creyentes. Al verdadero creyente no lo destrozan los diluvios. A los verdaderos creyentes no lo destroza lo caliente de los procesos. ¿Sabe por qué? Porque esa arca está forrada por dentro y por fuera. ¿Te me está oyendo? ¿Me está oyendo? ¿Con qué es que está el creyente forrado por dentro y por fuera? Con la palabra. El arca, mi hermana Jennifer, el arca representa la palabra. Cuando tú crees la palabra te pone cobertura. Cuando, mira, un verdadero evangélico, estoy hablando de los que son de verdad, no de los que son evangélicos en la iglesia y en la casa son unos demonios, no. Estoy hablando de los que son de verdad. Cuando tú eres un creyente de verdad, eres creyente en la iglesia, eres creyente en la universidad, eres creyente en la escuela, eres creyente en el trabajo, eres creyente de noche, eres creyente de día, eres creyente en todas partes. Y cuando tú eres un cristiano genuino, verdadero, mi hermano, no hay brujería, no hay hechicería, no hay magia negra, magia blanca, magia roja, ninguna hechicería te puede hacer daño. Porque hay una promesa de parte de Dios para los cristianos que son verdaderos, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No lo oigo, que dice gloria a Dios. Usted y yo estamos llamados para sobrevivir por encima de todo tipo de diluvios. Diluvios internos que se levantan en nuestro caminar de fe, porque hay diluvios. Déjeme decirle a los de atrás, a los del medio, a los de adelante, que se nos van a levantar diluvios. Los diluvios son las pruebas. Los diluvios son las dificultades. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Pero para todo la Biblia tiene una respuesta. Se levantará el enemigo como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria. Hermano, Dios te va a dar la victoria en medio de ese proceso. Hermana, que viniste hoy de parte de Dios, quiero decirte que Dios te va a dar la victoria en medio de ese proceso. Dios te va a levantar en victoria. Dios te va a abrir las puertas. El Señor va a hacer un milagro. Tú tienes que creer que el Señor va a hacer un milagro, hermano. Él va a hacer un milagro. Pero tú tienes que resistir el diluvio. Tú tienes que resistir el diluvio. Tienes que resistir el diluvio. Que el Señor nos dé fuerza a todos. Muchas veces se te levanta diluvio en la familia. Muchas veces se levanta el diluvio en el trabajo. Incluso muchas veces se te va a levantar el diluvio en tu propio cuerpo por medio de las enfermedades. ¿Ya sabían eso? Te va a levantar diluvio. Se te van a levantar diluvios. Se te va a levantar diluvio en la economía. Y se te van a levantar diluvio por todas partes. Por todas partes se te va a levantar diluvios. Diluvio por arriba, diluvio por abajo, diluvio por el centro, diluvio por todas partes. Incluso en la misma iglesia se te puede levantar ¿qué? Un diluvio. Te puede levantar un diluvio con un hermanito en la iglesia. Se te puede levantar un diluvio con un servidor en la iglesia.
Te puede levantar el diluvio. Que fulano me está mirando mal. Ya se me levantó el diluvio por aquí. Hay pastores que están hablando mal de mí. Se te está levantando un diluvio. Hay gente que no aguantan que hablen mal de ellos. Que se afliguen porque están hablando mal de ellos. Que dijeron que yo soy fea. Ay, están diciendo que yo soy fea. ¿Y quién está diciendo eso? Mi mejor amiga. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Usted cree que usted es fea? No, pues usted no cree que es fea. Pues deje que hable quien hable. Eso no, deje que hable. Las mentiras tienen patas cortas. ¿Me están oyendo los de atrás, los del medio? Las mentiras tienen patas cortas. Hermano, cuando tú sabes quién eres en Dios, no importa lo que digan, no importa lo que hablen, no importa lo que el diablo esté haciendo. Fíjate en lo que Dios está haciendo. Agárrate de las promesas de Dios. Agárrate de la palabra de Dios. Camina cimentado en la palabra de Dios. ¿Sigo o me paro? No lo oigo. ¿Sigo o me paro? ¿Qué van a hacer cuando vengan todas estas cosas sobre tu vida? ¿Cómo lo van a resistir si no tiene fundamento sólido en las cosas de Dios? Es muy importante el lugar en donde fue a callar esta arca. Dice la Escritura que el monte se llamaba el monte Arará. Los montes en la Biblia son más que montañas de tierra. Representan las dimensiones más altas, más elevadas de los mundos superiores. La gente común que no le gusta esforzarse espiritualmente hablando, siempre vivirá en las partes llanas. La gente que no le gusta esforzarse en la obra de Dios, en las cosas de Dios, siempre vivirá en las partes llanas. ¿Por qué la gente busca lo llano? Porque la llanura es más bonita, aparentemente. Es más fácil para construir. Pero el peligro de estar en lo llano, Gregorio, el peligro de vivir y de estar en lo llano es que allí siempre se vive más vulnerable. Es más vulnerable. ¿Cuáles son las primeras casas que se inundan cuando vienen los ciclones? Las que están ¿a dónde? Las que están en los llanos. Es más vulnerable vivir ahí. Es más vulnerable vivir ahí. En los llanos es la parte donde llegan más rápido las inundaciones. En la llanura se quedan siempre los escombros. Mira, el peligro de hacer una vida espiritual de lo fácil, de lo llano. Es que en lo llano tú te vas a encontrar siempre con los escombros. En lo llano siempre se va a acumular la basura, lo desecho. Sigo, me paro. Cuando Abraham y su sobrino Lot tuvieron que separarse, dice la Biblia que Lot agarró la llanura. Mira, Abraham le dijo a Lot, como ya tú tienes muchos siervos, yo también tengo bastante. Ya no podemos habitar juntos porque pelean unos con otros. Elige para dónde te quieres ir. Si tú me dices a mí, que tú te vas a ir a la montaña, a los montes, pues yo lamentablemente voy a tener que agarrar la llanura. Lamentablemente. Pero si tú eliges la llanura, pues yo entonces voy a tener que elegir los montes. Y que no era una persona espiritual, ni él
ni su mujer, ni sus hijas. Todos estaban echados a perder, todos ellos. Dice la Biblia que Lot miró la llanura y que era hermosa. Sí, porque se ve hermosa. Porque la llanura es un espejismo. Es una ilusión. Y lo digo, yo voy a agarrar la llanura. Y tú sabes dónde tuvo el peligro, mi hermana Carmen Roja, que dice la Biblia que Lot se fue extendiendo en la llanura. Y tú sabes a dónde fue a parar: a Sodoma y a Gomorra, la ciudad de la contaminación. ¿Tú sabes qué representa Sodoma, Gomorra? Lugar de la contaminación. Lo fácil, lo que no me cuesta nada, lo que no me cuesta sacrificio, lo que me viene de la nada. Pero Abraham dijo: yo voy a agarrar la montaña, porque la montaña, cuando venga el diluvio, no me va a derribar la casa, no me va a derribar la familia. Y Lot se metió en tremendos problemas, mis hermanos. Porque Sodoma y Gomorra comenzaron a corromperse. Y ya a los hombres no les gustaban las mujeres, sino que les gustaban los otros machos. Y Lot estaba tan acostumbrado a lo fácil, que cuando vinieron los ángeles a buscarlo por una intercesión que hizo Abraham estaba intercediendo para que Dios no matara a Lot, ni a su mujer, ni a sus hijos. Y Dios escuchó la intercesión de ese hombre de Dios. Y Dios mandó unos ángeles para que sacaran a Lot, a su mujer y a sus hijos de esa ciudad. Hermano. Pero mira, la ciudad estaba tan corrompida, tan tremenda estaba la ciudad, que cuando llegaron los ángeles y los homosexuales que estaban allí vieron los ángeles entraron a la casa de Lot. Y los homosexuales dijeron: queremos que saque a los varones. Y Lot, de vagabundo, y Lot, de liviano, le digo a esos demonios: yo no quiero que ustedes le hagan daño a estos hombres de Dios. Yo mejor le voy a entregar a mis hijas. Y los hombres dijeron: no queremos tus hijas, queremos a los varones. Mira, hermano, si Lot hubiese agarrado el monte, ni le da a los hombres, ni le da a las hijas, ni le da a nadie. ¿Cómo es que el diablo te va a pedir a ti que le des tus hijos y tú se lo vas a dar? No. Mis hijos no son tuyos. Mis hijos son de Dios. Mis hijos están guardados. Yo voy a pelear por mis hijos. Yo voy a pelear por mis nietos. Yo voy a pelear por mis sobrinos. Yo voy a pelear por mis hijos. Y por la intercesión de Abraham, dice la Biblia que estos ángeles hirieron con ceguera a esos perversos. Porque cuando tu arca está fundamentada en la roca, los diluvios no te van a destruir el arca. Las pruebas no te van a destruir el arca. Los de atrás, le estoy hablando a los de atrás porque los de adelante están activos. El diluvio no va a destruir el arca tuya ni de tu familia. Alguien diga: gloria a Dios. ¿Sigo o me paro? Tenemos que preguntarnos, entonces, ¿soy yo un creyente espiritual que vivo en los montes más altos? ¿Soy un árbol de monte? ¿O soy un árbol de la llanura? Porque en la llanura también se dan los árboles. Usted no sabe que en la llanura se dan los árboles y en los montes también se dan los árboles. ¿Cuál es la diferencia del árbol que se da en el monte
al árbol que se da en la llanura? ¿Cuál es la diferencia del árbol del monte al árbol de la llanura? Ah, que el del monte es más resistente. Ah, el del monte es más caro porque cuesta más conseguirlo. ¿Aló? Para sacar, mire, para sacar la madera de los montes hay que buscar maquinarias. ¿Usted me está escuchando? Hay que buscar maquinaria para sacar la madera de los montes. Usted no puede ir en caballo a sacar la madera de los montes. Usted no puede ir en burro a sacar la madera de los montes. Usted tiene que usar tractores, camiones. ¿Aló? O sea que para usted poder encontrar esa madera, usted tiene que hacer inversiones. ¿Sí o no, mis hermanos? Para usted conseguir esa madera, tiene que invertir. Y para usted ser un cristiano verdadero, usted tiene que invertir. ¿Invertir qué? Tiempo. No es dinero lo que tiene que invertir, no. Es tiempo, oración, ayuno, consagración. Tiene que apartarte de la contaminación para que la madera tuya se haga fuerte. Para que la madera se haga fuerte. Para que la madera se haga resistente. Cuando le hablo de madera, yo estoy hablando de su vida espiritual. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Esa es la madera que tú necesitas. La parte espiritual. ¿Sigo o me paro? Mira. Dice aquí que los árboles más fuertes, más estables, que más perduran en el tiempo, usted nunca lo encontrará en las partes llanas, sino en lo más elevado de las montañas. Allí se estableció el arca de Noé. Ojo, aquí voy a decir también otras cosas muy curiosas sobre esta historia. La escritura no solo dice el arca que construyó Noé, sino que dice el arca de Noé. Esto también nos da a entender que la construcción del arca es algo personal. Diga conmigo, el arca es algo personal. Hermano, yo estoy de acuerdo que hay que orar los unos por los otros. ¿Cuántos creen que debemos orar los unos por los otros? Sí, yo tengo que orar los unos por los otros. Pero yo no puedo agarrar todo mi tiempo para orar por usted. Yo no puedo pasarme todo el año construyendo su arca. Y la mía, ¿quién la va a construir? ¿Ah? Ay, pastor, ore por mí. Ay, pastor, ore por mí. Los intercesores, oren por mí. Oren por mí. Mire, yo veo ese WhatsApp de los intercesores. Y eso es oración por fulano, oración por mengano, oración por María, oración por mengana, oración por fulano, y oración por mengano, y oración por mengana, y ora. Intercesor, que estás aquí, intercesora, mira, sí, debes orar por la gente que te pide oración, pero tú no puedes agarrar las 24 horas del día para orar por otro, porque ¿quién va a construir el arca tuya? ¿Quién va a conseguir la madera para tu arca? ¿Quién la va a conseguir? ¿Quién te la va a conseguir la madera? ¿Ah? ¿Quién la va a conseguir, hermano? Eso como hay gente, mira, hay gente que son tan tremendas que tú le das una bolsa de comida, mira, tú le das la necesidad a la persona, le das una bolsa de comida y cuando sale de aquí la va repartiendo. A fulano le di la harina pan, a fulano le di el kilo de mantequilla, a fulano le di el kilo de arroz. Y cuando llega a su casa, llega con la bolsa vacía. Bendito sea Dios.
Le pregunto, ¿usted conoce gente así? Le pregunto a los de atrás, los del medio, ¿usted conoce gente que da lo de él y da lo ajeno? ¿Ah? Hermano, ¿usted no conoce gente así que da lo de él y da lo ajeno? ¿Ah? De cómo es que tú tienes necesidad y Dios toca al pastor, a la pastora, o un hermano que te dio una bolsa de comida porque tú no tienes en tu casa, y cuando sale de aquí la vas repartiendo y te quedas sin nada. ¿A dónde tienes el juicio? ¿Ah? Y el esposo y los hijos en la casa esperando que tú lleves algo de comer y tú llegas con la bolsa vacía. Ay, es que allá fulano, el pobrecito, y le di el kilo de harina. Ay, me encontré con fulana y le di el arroz. Y a la otra le di la caraota. Y a la otra le di la pasta. Y a la otra le di los $20 que me dio el pastor. Es que hay tanta necesidad. Hermano, mire, hay mucha necesidad, pero usted no es Jesucristo. Usted no es el salvavidas del mundo. Usted no es la Mujer Maravilla. Usted no es Superman. ¿Me están oyendo, hermano? Noé duró 120 años construyendo el arca donde él se iba a salvar con su familia. El arca es algo personal. ¿Aló? ¿Sigo o me paro? Bendito sea Dios. Entonces el arca representa tu vida. El arca representa tus valores morales, que se han perdido bastante los valores. Valores morales se han perdido bastante en esta sociedad corrompida. El arca representa tu vida. El arca representa tus niveles espirituales. Sigo. Ajá. Otra de las cosas, mira, escúchame esto, mi hijo lindo, escúchame esto. Otra de las cosas que resalta esta historia también es que Noé no era del montón. Dice la Biblia que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, porque era un hombre justo. Esto a simple vista, usted lo ve que no tiene nada de extraordinario a los ojos humanos. Pero no son los ojos humanos los que están viendo a Noé. Dice que Dios miró que Noé era un hombre justo. ¿Ah? Dicen los hebreos que algo diferente miró Dios en la vida de este hombre, que le llamó la atención y lo eligió a él para construir esta arca. Mira esto. Repito, hoy tú y yo somos ese Noé. Debemos ponernos serios con Dios y ponernos a construir nuestra arca, nuestra vida espiritual, antes de que nos lleguen las temporadas de diluvio. Pero usted debe tener mucho cuidado con qué tipo de madera, con qué tipo de palabra van a construir tu vida, tu arca. Te llevará tiempo conseguir buena madera, buenas herramientas. La madera representa el tipo de palabra que tú oyes y que tú te comes. ¿Te me está oyendo? Representa el tipo de palabra, el tipo de revelación que usted se come, que usted recibe. La palabra que usted se come debe tener cuidado para que las corrientes de las aguas no rompan tu arca. Esto también es algo delicado. Usted no se debería comer cualquier comida, espiritualmente hablando, cualquier prédica. No se siente a escuchar
a cualquiera que dice que es pastor ni profeta. Tenga cuidado, que hay muchos lobos rapaces. ¿Está escuchando, mi hermano? Son lobos vestidos de pastores. Son tremendos estafadores, manipuladores, gente sin un verdadero temor de Dios en su corazón. ¿Por qué dice la Escritura que Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Dice que Dios miró a Noé y que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué dice la Escritura que Noé halló gracia? ¿Qué significa esto? La gracia es un favor inmerecido. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. La gracia es un sello, es una marca espiritual que Dios se pone. La gracia es algo que te distingue de los demás. Aquí en Venezuela decimos que es mejor caer en gracia. No se sabe el dicho. Aquí en Venezuela dicen que es mejor caer en gracia que ser gracioso. Aló. Diga conmigo, es mejor caer en gracia que ser gracioso. Hay gente que por hacer una gracia hace una moriqueta. ¿Sí? Pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia, escúcheme, la gracia es algo que te hace diferente. La gracia te hace brillar. Mira, por causa de ese nivel de gracia, se te abren grandes puertas. Por causa de ese nivel de gracia, entra donde otros no pueden entrar. ¿Sigo o me paro? Consigues lo que otros nunca podrán conseguir. Por causa de esa gracia, no importa tu tamaño, el color de tu piel, ni los grados académicos que quizás no hayas podido alcanzar. Pero por causa de la gracia que Dios pone, alcanzas cosas que un humano común nunca podrá alcanzar. Mira esto, hermano. La palabra gracia viene de una palabra hebrea llamada gen. G-N-E. Gen. Tiene dos letras, la G y la N. Y estas dos palabras, estas dos letras, son de donde sale la expresión Hamán Nichan, la cual significa sabiduría oculta. O sea que cuando la Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, el texto original lo que te está diciendo es que Dios vio que Noé tenía una sabiduría que los demás no tenían. O sea, Dios vio en Noé que Noé tenía un nivel de sabiduría, un nivel de conocimiento. ¿Cómo no va a tener la sabiduría? ¿Cómo no va a tener el conocimiento si Noé construyó el arca dentro de la palabra? ¿Cómo no va a tener la sabiduría? ¿Cómo no va a tener el conocimiento? Si la Biblia dice que, ay Dios mío, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mira, ¿sigo o me paro? Sigo. Quiere decir que Dios vio en Noé, que lo que Dios vio en Noé era un nivel de conocimiento oculto. Ojo, cuando digo oculto, me estoy refiriendo
a que Noé no era común en su generación. Por esta causa, Dios le puso un nivel de revelación sobrenatural para poder construir el arca. Recuerde, el sueño o el diseño no era de Noé, el diseño era de Dios. ¿Sabe usted quién era el papá de Noé? Pues nada más y nada menos que un hombre llamado Lamé. Y el papá de Lamé fue Matusalén. Y el de Matusalén fue Enoc, que viene de la descendencia de Set, del hijo que le nació a Eva después de la muerte de Abel. ¿Por qué es bueno mencionar esto? Mira, escucha. ¿Por qué es bueno mencionar esto? Porque según las tradiciones judías, este hijo de Adán, llamado Set, fue quien quedó con sus ropas, con la ropa de Adán, después que Adán murió. Estas ropas, hechas de pieles de animales, que Dios le hizo a Adán, quedaron en manos de Set cuando Dios lo sacó de Edén. Se cree en las tradiciones judías que estas ropas tenían un poder sobrenatural para poder gobernar a todos los animales de la tierra. Por esa razón, Noé pudo influenciar los animales y meterlos en el arca. Y estas ropas fueron las que luego fueron dadas a Nimrod, el poderoso cazador que construyó las torres de Babel. Porque según el mundo hebreo, las ropas tenían poderes para influenciar también a los hombres para poder dominarlos. Noé fue un hombre justo y que Dios caminó con él. Noé vivió bajo los principios divinos. ¿Sigo o me paro? En medio de un sistema corrompido, cosa que hoy día es casi imposible para muchos, aún dentro de la misma iglesia, vivir sin la contaminación. Mira, otro de los detalles de Noé es que dice la Escritura que era perfecto, pero no quiere decir que no cometía errores, sino que era un hombre íntegro. Guardó su testimonio en medio de una generación corrupta. Eso también hizo que Dios fijara sus ojos en él. Otra de las cosas importantes de esta historia de Noé es que mientras él hacía el arca, Dios dio la orden a la tierra para que apareciera el tipo de madera y de árboles. Y le reveló a Noé en qué lugar del bosque, del monte, tenía que ir para conseguir esta madera. Mira, otra de las cosas importantes que se encuentra en los libros judíos como el Zohar es que mientras Noé construía el arca, el ángel de la muerte vigilaba a Noé y a su familia. ¿Usted me está escuchando? Que el ángel de la muerte vigilaba a Noé, vigilaba a su familia. Buscaba la manera de intimidarlos, perturbarlos, para que se detuvieran y no realizaran la construcción del arca. Pero Noé, sus convicciones de fe fueron tan grandes que nunca desistió de la obra. Sus niveles de fe producían una cobertura. Sus niveles de fe producían en él y en su familia un cerco, una cobertura, una protección. Mi hermano, quiere decir que cuando tú estás viviendo conforme a la palabra, Dios te va a poner un cerco, Dios te va a poner una cobertura, Dios te va a abrir camino, Dios te va a poner gracia. Con razón dice la Biblia, instruye al niño en el camino
y después de viejo no se apartará de él. Hermano, mira, cuando tú crías a los hijos dentro del evangelio, en algún momento Dios va a tratar con ellos. En algún momento, porque la palabra, mira, la palabra nunca retornará vacía. Porque no es la palabra de un hombre, hermano, es la palabra de Dios. Mira, esa maestra Carla, esa maestra Ibelice, esa maestra que están con los niños de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 años. Mira, hermano, si tú no lo sabías, detrás de esos niños hay pastores, detrás de esos niños hay profetas, detrás de esos niños hay evangelistas, detrás de esos niños hay maestros. ¿Usted me está oyendo? Ese niño que tú hoy tengas a la iglesia, en el mañana va a ser el ingeniero de este país, el arquitecto de este país, el pastor de este país, el profeta de este país. Y por qué no decirlo, puede ser el presidente de este país. Puede ser el presidente de este país. ¿Tú sabes por qué es que tenemos tanta gente corrupta hoy en día? Por la falta de valores, hermano. Por la falta de los valores espirituales. Y alguien tiene que levantarse en las iglesias de Guarenas, en la iglesia de Guatire, a hablar a favor de los valores espirituales, a hablar en favor de los valores morales, a hablarle a la familia que tenemos que meter a los hijos en el arca, tenemos que meter a los hijos en la iglesia, tenemos que meter a los hijos en las cosas de Dios. Porque yo le pregunto a ustedes, hermanos, si no nos vamos a agarrar de Dios, ¿de quién nos vamos a agarrar? ¿De quién nos vamos a agarrar? ¿Ah? Usted se está dando cuenta que esto del arca es más que una historia de niños. Usted se está dando cuenta la importancia que tiene esto del arca. Y bueno, como ya usted está cansado, ya voy a terminar ya. ¿Sí? No, yo tengo que terminar porque esta gente no me aguanta más ya la cosa. Con esto voy a terminar, vea. Con esto voy a terminar. Noé duró 120 años predicando y advirtiendo sobre el diluvio. ¿Sabe algo? Moisés vivió 120 años y murió. Noé fue salvado de aguas del diluvio. El verdadero nombre de Moisés significa sacado de las aguas. Pero lo cierto es que estos detalles de cada uno de estos hombres nos dejan una poderosa enseñanza. Y es que en cada generación hay personas que Dios lo preserva, lo guarda, lo aparta para realizar un llamado sobrenatural en la tierra y librarlo de los diferentes diluvios. Mira esto. Y otra de las cosas que aprendemos de Noé es que él mismo tuvo que construir su propia arca para poder salvarse. Hay puertas, negocios, empresas y aún cosas espirituales que solo tus niveles de obediencia a la voz de Dios harán que sean librados de grandes diluvios. Y por causa de tu obediencia, no solo usted será bendecido, sino el resto de su familia. El resto de la familia. Iglesia de alcance ya, tiempo de cosecha en un lugar donde lo imposible no existe.
Nuestro apóstol Eliseo Abad, guiándonos con amor. Y la profeta Clara de Abad, voz de esperanza y fervor. Ven y recibe tu milagro hoy. En las sonados de los naranjos, sin temor, en Miranda, Venezuela, te esperamos. Donde lo imposible no existe. Gente edificada, llenos de fe, los muros caen, la verdad se ve. Enfermos sanados, cautivos liberados, buenas nuevas proclamamos que serás amado. Un lugar de esperanza, un lugar de acción. Con los pastores Eliseo y Clara, te invitamos con amor. De la fe crece y los sueños se cumplen. Tiempo de cosecha, tu vida nunca será igual. Ven y recibe tu milagro hoy. En las sonados de los naranjos, sin temor, en Miranda, Venezuela, te esperamos. Donde lo imposible no existe.